Mis padres me prohibieron celebrar mi cumpleaños número 18 porque mi hermana no se sentía lo suficientemente especial. Así que me fui de casa esa misma noche. Un año después, su hija predilecta vio el éxito que yo había alcanzado, y su arrebato de celos destrozó a la familia. Mis padres me prohibieron celebrar mi 18º cumpleaños porque mi hermana no se sentía lo suficientemente especial. Así que me mudé esa misma noche. Un año después, su niña dorada vio el éxito que había alcanzado, y su arrebato de celos destrozó a la familia. Todavía recuerdo el momento exacto en que comprendí lo poco que les importaba a mis padres. Fue 3 semanas antes de mi 18º cumpleaños. Acababa de llegar a casa de mi trabajo después de la escuela en la librería, emocionada por hablar de la posibilidad de tener una pequeña cena con algunos amigos. Nada extravagante, solo algo para marcar el hito. Mi mamá estaba en la cocina con mi hermana menor, Valeria, que tenía 16 años en ese momento. Estaban mirando catálogos de decoración para fiestas, lo que parecía una buena señal hasta que me di cuenta de que estaban planeando la fiesta de 16 de Vale, que había sido hacía 4 meses. Aparentemente, quería una repetición porque la fiesta original no capturó su verdadera esencia. No estoy bromeando. Mamá, quería preguntar sobre mi cumpleaños el próximo mes. Empecé, dejando mi mochila junto al mostrador. La mirada que me lanzó podría haber congelado el fuego. Sofía, tu hermana está pasando por un momento difícil. Últimamente se ha sentido ignorada, y debemos ser sensibles a sus necesidades. Valeria ni siquiera levantó la vista del catálogo. Simplemente seguía rodeando con su bolígrafo de gel rosa fotos de arcos de globos y mesas de postres. Solo quiero cenar con unos 5 amigos, dije con cuidado. Podríamos ir a ese restaurante italiano del centro. He estado ahorrando dinero del trabajo. Absolutamente no. La voz de mi papá vino desde el umbral. Ni siquiera lo había oído entrar. ¿Tienes idea de cómo haría sentir eso a tu hermana? Ya está luchando con su autoestima y verte celebrar sería devastador para ella. Lo miré fijamente. Es mi 18º cumpleaños. Y ella es tu hermana, espetó mi mamá. La familia es lo primero, Sofía. Siempre. Ya hemos hablado de esto. Cuando cumplas 18, te conviertes en una adulta, lo que significa que tienes que empezar a pensar menos en ti misma y más en cómo tus acciones afectan a los demás. La lógica era tan retorcida que casi me reí. Casi. Valeria finalmente levantó la vista, con los ojos grandes e inocentes. Lo siento, Sophie. Sé que no es justo para ti. Es solo que siento que nadie me presta atención. Y si tienes esta gran fiesta, me sentiré invisible de nuevo. Mi madre inmediatamente la rodeó con un brazo. ¿Ves? ¿Es consciente de lo difícil que es esto? Eso es muy maduro de tu parte, cariño. Salí de la cocina sin decir una palabra más. Esa noche, me quedé en la cama haciendo cálculos. Tenía $3,847 ahorrados de trabajar en la librería durante los últimos 2 años. Había estado guardando dinero para la universidad, pero también había conseguido una beca académica completa para la universidad estatal que cubriría la matrícula y el alojamiento. Mi cumpleaños era un viernes. Cumplía 18 a las 6:23 de la mañana, la hora exacta en que a mi madre le encantaba recordarme que había estado de parto. Para la medianoche, tenía un plan. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral de fingir que todo estaba bien. Fui a la escuela, trabajé mis turnos, volví a casa, hice la tarea y no mencioné mi cumpleaños ni una sola vez. Mis padres parecían aliviados. Valeria volvió a planear la repetición de su fiesta, que de alguna manera se había convertido en un viaje de fin de semana a un resort con spa que costaba más de lo que valía mi coche. Bueno, mi coche valía $800 y tenía el silenciador sujeto con perchas de alambre. Pero aún así. El jueves antes de mi cumpleaños, empecé a sacar mis cosas. Solo cosas pequeñas al principio. Mi portátil, mis documentos importantes, mis libros favoritos. Había alquilado un trastero al otro lado de la ciudad por $39 al mes y hacía viajes allí después del trabajo, diciéndoles a mis padres que había cogido turnos extra. Mi mejor amiga, Camila, sabía lo que estaba haciendo. Se había ofrecido a dejarme quedar con su familia, pero me negué. Necesitaba hacer esto completamente sola para demostrarme a mí misma que podía.
El viernes por la mañana, me desperté a las 6. A las 6:23, me quedé allí, en el silencio del dormitorio de mi infancia, y susurré, «Feliz cumpleaños a mí». Nadie vino a mi habitación. Ni sorpresa, ni pastel, ni una tarjeta en mi escritorio. Me vestí, empaqué lo último de mis cosas esenciales en 2 bolsas de lona y bajé las escaleras. Mis padres estaban tomando café en la cocina. Valeria todavía dormía. «Me voy», anuncié. Mi mamá levantó la vista. «Vale, que tengas un buen día en la escuela». No dije. «Me voy. Me mudo. Ya tengo 18 y he terminado». La taza de café de mi papá se detuvo a medio camino de su boca. «¿De qué estás hablando?» «Me mudo. Ya he empacado. Encontré una habitación para alquilar cerca del campus y empiezo mi trabajo de verano el lunes». El rostro de mi madre pasó por varias expresiones antes de decidirse por la ira. «Estás siendo ridícula. No puedes simplemente irte porque estás haciendo un berrinche por tu cumpleaños». «No estoy haciendo un berrinche. Estoy tomando una decisión», mantuve la voz firme. «Han dejado claro cuál es mi lugar en esta familia y ahora estoy bien con ello. Pero ya no tengo que quedarme aquí a verlo. Sofía Isabel Reyes, si sales por esa puerta, no esperes que te recibamos de nuevo con los brazos abiertos», dijo mi padre, poniéndose de pie. Su rostro se había puesto rojo. «Ya no espero nada de ustedes», respondí. «En realidad, es bastante liberador». Mi madre intentó un enfoque diferente. «Cariño, estás molesta. Lo entendemos. ¿Por qué no hablamos de esto? Tal vez todavía podamos hacer algo pequeño para tu cumpleaños este fin de semana». «No quiero algo pequeño este fin de semana. Quería importar hace 3 semanas cuando lo pedí. Quería importar hace 16 años, o hace 10 años, o literalmente en cualquier momento antes de hoy». Cogí mis maletas. «Volveré por el resto de mis cosas cuando no estén en casa». Valeria apareció en lo alto de las escaleras en pijama, con aspecto confundido y somnoliento. «¿Qué está pasando? Tu hermana está siendo egoísta y tirando a su familia por la borda por una fiesta de cumpleaños», dijo mi madre con amargura. Miré a Valeria y por un segundo sentí pena por ella. La habían condicionado a pensar que el mundo giraba en torno a sus sentimientos, y eso iba a hacerle daño con el tiempo. Pero ese no era mi problema que resolver. «Adiós, vale», dije. Luego salí. La habitación que había alquilado estaba en una casa propiedad de una mujer mayor llamada señora Carmen, que alquilaba a estudiantes universitarios. Era pequeña, apenas más grande que un armario, pero era mía. Tenía una cama individual, un escritorio, una cómoda y una ventana que daba a un jardín. El alquiler era de $425 al mes, servicios incluidos. Esa primera noche, me senté en mi cama y comí comida china para llevar, sola. La señora Carmen llamó a eso de las 8 y me entregó un cupcake con una sola vela. «Tu solicitud de alquiler decía que hoy era tu cumpleaños», dijo con una sonrisa amable. «Todo el mundo merece un pastel en su cumpleaños». Lloré por primera vez desde que me fui. Los siguientes meses fueron difíciles de maneras que no había previsto. Trabajar 30 horas a la semana mientras tomaba clases de verano era agotador. Vivía de fideos instantáneos, sándwiches de mantequilla de maní y la comida gratis ocasional de los eventos del campus. No tenía dinero para nada extra. Ni cafés fuera, ni cine, ni ropa nueva. Pero también me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Mis padres llamaron 2 veces el primer mes. Las conversaciones fueron breves e incómodas. Querían que me disculpara y volviera a casa. Me negué. Después de eso, las llamadas cesaron. Me enteré a través de conocidos comunes que le dijeron a la familia extendida que había elegido vivir de forma independiente en lugar de admitir que habíamos tenido una pelea. Valeria me envió un mensaje de texto una vez: «Mamá y papá están muy dolidos. Deberías disculparte». Bloqueé su número. Me dediqué a la escuela y al trabajo con una intensidad que probablemente no era saludable. Tomé clases extra, acepté trabajos de diseño gráfico como freelance, y para finales del verano, había conseguido una pasantía en una firma de marketing del centro. Se suponía que la pasantía no era remunerada, pero mi supervisora, una mujer llamada Graciela Moreno,
quedó tan impresionada con mi trabajo que convenció a la empresa para que me pagara $15 la hora. Tienes un don para esto, me dijo después de que rediseñara toda la estrategia de redes sociales de un cliente. ¿Cuántos años tienes? 18, dije. Cielos, yo no tenía ni la mitad de esto resuelto hasta los 30. El trabajo en Moreno y Asociados era desafiante de maneras que se sentían productivas en lugar de agotadoras. Graciela tenía una forma de empujarme justo más allá de mi zona de confort sin hacerme sentir incompetente. Me asignaba proyectos que al principio parecían imposibles, y luego me daba la orientación justa para que encontrara mis propias soluciones. Mi primer gran proyecto fue el rebranding de una cadena de cafeterías local que estaba perdiendo negocio frente a competidores corporativos. Pasé 2 semanas investigando su base de clientes, analizando su interacción en redes sociales y desarrollando una estrategia que enfatizaba sus raíces comunitarias y su enfoque artesanal. Cuando presenté mis ideas a Graciela y al cliente, me temblaban tanto las manos que tuve que juntarlas detrás de la espalda. Al cliente le encantó. Implementaron cada sugerencia que hice, y en 6 semanas, su tráfico de clientes había aumentado un 30%. Graciela me llamó a su oficina el día que llegaron las cifras. Acabas de ganarle a esta empresa un contrato a largo plazo, dijo, deslizando un sobre su escritorio. Es un cheque de bonificación. Te lo mereces. Abrí el sobre. $500. Nunca había tenido tanto dinero en mis manos en mi vida. Gracias, logré decir. No me agradezcas a mí. Te lo ganaste. Ahora vuelve al trabajo. Tengo otros 3 clientes que necesitan tu toque mágico. La bonificación fue directamente a mi cuenta de ahorros, pero la validación significó más que el dinero. Alguien creía que era buena en algo. Alguien veía valor en mi trabajo más allá de simplemente presentarme y hacer lo que me decían. Para octubre, Graciela me ofreció un puesto a tiempo parcial que continuaría durante el año escolar. La oferta venía con un salario de $22 la hora, que era más dinero del que jamás había imaginado ganar mientras aún estaba en la escuela. Acepté de inmediato, luego fui a casa y lloré en mi pequeño apartamento porque todo finalmente estaba saliendo bien. El trabajo significó reorganizar todo mi horario. Empecé a tomar clases por la mañana para poder trabajar por las tardes y noches en la firma. Mis semanas se convirtieron en un torbellino de clases, reuniones con clientes, trabajo de diseño y estudio hasta altas horas de la noche. Sobreviví a base de café y determinación, durmiendo quizás 5 horas por noche si tenía suerte. La señora Carmen se dio cuenta. Empezó a dejar recipientes de sopa casera fuera de mi puerta con notas que decían cosas como, come algo que no sean fideos y te ves demasiado delgada. Sus pequeñas bondades me mantuvieron en pie los días en que sentía que podría colapsar de agotamiento. Hubo momentos en los que me pregunté si había cometido un error al irme de casa. No porque extrañara a mis padres, sino porque estaba tan cansada todo el tiempo y no podía recordar la última vez que había hecho algo puramente por diversión. Pero luego pasaba por mi antigua casa de camino al campus y veía el coche de Vale en la entrada con una matrícula personalizada que mis padres le habían comprado, y recordaba por qué me fui. En noviembre, me encontré con una de las amigas de Vale en una cafetería del campus. Andrea Soto había estado constantemente en nuestra casa durante la secundaria y me reconoció de inmediato. «Sofía. Dios mío, ¿cómo estás?» Me abrazó antes de que pudiera dar un paso atrás. Tu mamá dijo que te mudaste por la escuela. Qué genial que vivas de forma independiente. Así que esa era la historia que habían contado. Limpia, sencilla. Nada sobre la verdadera razón. Sí, estoy bien, dije, manteniendo un tono neutral. Vale, te echa mucho de menos. Habla de ti todo el tiempo. Dice que desearía que vinieras a casa para el Día de Acción de Gracias. Tengo otros planes. La sonrisa de Andrea vaciló ligeramente. Oh, bueno, le entristecerá oír eso. Tus padres le van a hacer una gran celebración de Acción de Gracias. Alquilaron ese restaurante elegante en la Quinta Avenida. ¿Va a venir toda la familia? Por supuesto que sí. Otra fiesta para Valeria. Otra oportunidad para llenarla de atención y regalos mientras fingían que yo no existía. Suena bien, dije secamente. Deberías venir. Estoy segura de que les encantaría verte. Lo dudo. Tengo que irme, Andrea.
Me alegro de verte. Me fui antes de que pudiera decir algo más, con el pecho apretado por una vieja ira que pensé que había superado. El encuentro me persiguió durante días. Seguía imaginando a mi familia reunida alrededor de una elaborada mesa de acción de gracias, todos riendo y felices, sin que una sola persona se preguntara dónde estaba yo o si estaba bien. Marco notó mi cambio de humor. Llevábamos saliendo como un mes para entonces, y había tenido cuidado de no volcar todo mi drama familiar sobre él demasiado pronto. Pero una noche, después de haber estudiado juntos en la biblioteca, me preguntó directamente, ¿qué te pasa? Has estado en otro mundo toda la semana. Le conté todo. Sobre mis padres, sobre Valeria, sobre el cumpleaños que lo rompió todo. Escuchó sin interrumpir, su expresión se oscurecía a medida que se desarrollaba la historia. Eso está muy mal, dijo cuando terminé. En serio, muy mal. Es lo que es. No, Sofía, no es normal. Lo sabes, ¿verdad? Se supone que los padres no deben elegir favoritos de esa manera. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque estás hablando de ello como si fuera solo una peculiaridad de tu dinámica familiar, pero es negligencia emocional real. Oírle ponerle nombre de forma tan directa hizo que algo se rompiera dentro de mí. Supongo que nunca lo pensé de esa manera. Solo pensé que quizás no me estaba esforzando lo suficiente para ser lo que ellos querían. Eso es exactamente lo que piensan las víctimas de negligencia. No es tu culpa. Nada de eso fue nunca tu culpa. Nos sentamos en su coche en el aparcamiento de la biblioteca mientras yo lloraba más fuerte de lo que había llorado en meses. Me tomó la mano y no intentó arreglar nada. Solo me dejó sentir lo que necesitaba sentir. Vas a venir a Ohio conmigo para Acción de Gracias, dijo después de que me calmara. Mi mamá te alimentará hasta que no puedas moverte, y mi papá te aburrirá con historias sobre su colección de trenes en miniatura. No es negociable. No quiero ser una molestia. No eres una molestia. Ahora eres familia. Así es como funciona en las familias funcionales. De hecho, queremos incluir a la gente. Ir a Ohio para Acción de Gracias fue la mejor decisión que había tomado en meses. Los padres de Marco, Roberto y Linda, me trataron como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Linda me enseñó la receta de su abuela para el pastel de batata. Roberto me mostró su elaborada maqueta de trenes en el sótano, narrando la historia de cada pequeño edificio y figura con genuino entusiasmo. A nuestro hijo le gustas de verdad, me dijo Linda mientras lavábamos los platos después de la cena. Habla de ti constantemente. Tu ética de trabajo, tu amabilidad, tu fuerza. Él también es genial, dije, sintiendo que mis mejillas se calentaban. Nos contó un poco sobre tu situación con tu familia. Espero que no te importe. Me tensé ligeramente. Oh, solo quiero que sepas que siempre eres bienvenida aquí. Vacaciones, fines de semana cualquiera, cuando sea. Nuestra puerta está abierta. Puso una mano cálida en mi hombro. Todo joven merece tener adultos de su lado. Si tus padres no van a ser eso para ti, nosotros lo seremos. Tuve que disculparme para ir al baño y poder llorar en privado. Esta gente apenas me conocía y me estaban ofreciendo más apoyo del que mi propia familia me había dado jamás. Para diciembre, me habían ascendido a diseñadora junior con un sueldo que me permitía mudarme a un apartamento mejor y comprar alimentos sin tener que revisar mi cuenta bancaria primero. El nuevo lugar era un apartamento de una habitación en un barrio más seguro con aislamiento de verdad y una cocina que tenía más de 2 hornillas funcionales. Me sentía rica. Entré en la lista de honor en mi primer semestre. Me uní a un colectivo de diseño en el campus. Empecé a salir con un chico llamado Marco de mi clase de economía que me hacía reír y nunca me hizo sentir que necesitaba menospreciarme. Construí una vida que era enteramente mía. En Acción de Gracias, Camila me preguntó si iba a casa por las fiestas. Ese ya no es mi hogar, dije simplemente. Ella no insistió. Pasé Acción de Gracias con la señora Carmen y su familia. Navidad con Marco y sus padres en Ohio. Nochevieja en una fiesta con mis amigos del colectivo de diseño. Viendo los fuegos artificiales desde una azotea y sintiendo que finalmente había descubierto quién se suponía que debía ser. Mi 19º cumpleaños llegó y pasó. Marco me llevó a cenar.
Mis amigos me hicieron una fiesta sorpresa. Graciela me dio una bonificación y me dijo que estaba en camino de ser diseñadora senior para cuando me graduara. Todo estaba bien, mejor que bien. Y entonces llegó marzo. Estaba en un evento de networking en el centro, el tipo de cosa que solía encontrar intimidante, pero que ahora navegaba con facilidad. Acababa de terminar de hablar con un cliente potencial sobre su cambio de marca cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Sofía? Me di la vuelta y allí estaba Valeria. Se veía diferente, más mayor, obviamente, pero también cansada. Llevaba el pelo en una coleta desordenada y vestía vaqueros y una sudadera de la Universidad Estatal. Sostenía un plato con unos cubos de queso de aspecto triste. Vale, dije neutralmente. Casi no te reconozco, dijo, mirándome de arriba abajo. Yo llevaba un blazer y tacones, con el portafolio de cuero que Graciela me había regalado por Navidad. Te ves tan profesional. Estoy aquí por trabajo, expliqué. Trabajo en Moreno y Asociados. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿La firma de marketing? ¿Esa empresa enorme del centro? Es de tamaño mediano, pero sí. Pero todavía estás en la escuela. Puesto a tiempo parcial. Soy diseñadora junior. Algo parpadeó en su rostro. Wow, eso. Eso es genial, Sophie. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. ¿Estás aquí por la escuela?, pregunté, más por cortesía que por curiosidad genuina. Sí, soy estudiante de primer año en la estatal. Estoy aquí porque mi profesor de comunicación nos obligó a venir para obtener créditos extra. Estoy a punto de reprobar su clase, rió, pero sonó forzado. La universidad es mucho más difícil de lo que pensaba. Requiere un ajuste, dije diplomáticamente. ¿Cómo lo hiciste? La pregunta salió casi desesperada. O sea, ¿cómo te fuiste y lo resolviste todo? Mamá y papá dijeron que volverías arrastrándote en un mes, pero nunca lo hiciste. Y ahora estás aquí, pareciendo una especie de jefa. Y yo estoy comiendo queso gratis porque no puedo permitirme una cena de verdad. Sentí una punzada de algo en mi pecho. No exactamente simpatía, no exactamente satisfacción. Trabajé muy duro. No tuve otra opción. Por lo de tu cumpleaños. Mi mandíbula se tensó. No fue una cosa, vale. Fue el último ejemplo de un patrón muy largo. Ella miró su plato de queso. Sé que no siempre fueron justos contigo. ¿De verdad? Estoy empezando a entenderlo ahora, dijo en voz baja. La universidad me está destrozando. Y cuando llamo a casa estresada por los exámenes o lo que sea, mamá solo me dice que estoy siendo dramática. Papá dice que tengo que endurecerme. Es como si ahora que no soy su niñita especial viviendo en casa, ya no les importara tanto. Debería haberme sentido reivindicada. En cambio, solo me sentí vacía. Siento que estés pasando por eso, dije, y lo decía en serio. Pero tengo que volver al networking. Espera, ¿podríamos tomar un café alguna vez? Me gustaría mucho hablar más. Te extraño. No creo que sea una buena idea. Por favor, Sophie. Sé que fui horrible. Sé que me aproveché de cómo te trataban mamá y papá. Estoy tratando de ser mejor. La miré. Realmente la miré. Parecía genuina, pero ya me habían quemado antes. Dame tu número, dije finalmente. Lo pensaré. Sacó su teléfono con entusiasmo e intercambiamos números. Después de que se fue, inmediatamente me sentí en conflicto por la decisión. No le envié un mensaje. 2 semanas después, mi teléfono sonó de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Hablo con Sofía Reyes, una voz de mujer que no reconocí. Sí. Soy Patricia Fuentes. Soy la asesora académica de tu hermana Valeria en la Universidad Estatal. Te puso como contacto de emergencia. Mi estómago dio un vuelco. ¿Está bien? Está bien físicamente, pero tiene algunos problemas académicos, y te llamo porque ella me pidió específicamente que me pusiera en contacto contigo. Está en riesgo de reprobar 3 de sus 5 clases este semestre y ha faltado a múltiples citas de asesoramiento. Cuando finalmente conseguí que viniera hoy,
Se echó a llorar y dijo que la única persona que podría entenderla es su hermana. Cerré los ojos. No sé cómo puedo ayudar. Parece pensar que podrías hablar con tus padres en su nombre. Aparentemente, hay alguna dinámica familiar de la que no estoy al tanto, pero está en crisis y estoy tratando de ayudarla a acceder a sus sistemas de apoyo. Sistemas de apoyo familiar. La ironía era casi divertida. Dile que me reuniré con ella para tomar un café mañana, dije finalmente. Al día siguiente, me encontré con Valeria en una cafetería cerca del campus. Se veía peor que en el evento de networking. Ojeras, esmalte de uñas desconchado, la misma sudadera. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Tu asesora me llamó. Está preocupada por ti. Me estoy ahogando, Sophie. No sé qué hacer. Su voz se quebró. Toda mi vida, todo fue fácil porque mamá y papá allanaron cada problema. Hablaban con mis maestros cuando mis notas no eran lo suficientemente buenas. Ponían excusas cuando no entré en el equipo de voleibol. Me hacían fiestas y me decían que era especial y perfecta. Y luego llegué a la universidad y nada de eso importaba. Soy solo otra estudiante que no puede seguir el ritmo. Y no sé cómo arreglar las cosas por mi cuenta. ¿Por qué me dices esto a mí? Porque tú lo resolviste. Aprendiste a sobrevivir sin ellos. Y necesito saber cómo. Respiré hondo. Lo resolví porque tenía que hacerlo. Porque no había red de seguridad. Trabajé en 2 empleos mientras llevaba una carga completa de cursos. Comí fideos instantáneos durante meses. Lloré hasta quedarme dormida más veces de las que puedo contar. No fue un viaje inspirador de autodescubrimiento. Fue supervivencia. Yo también quiero sobrevivir. Solo que no sé por dónde empezar. Hablamos durante 2 horas. La ayudé a trazar un plan. Sesiones de tutoría, horas de consulta con los profesores, un horario de estudio revisado, abandonar una clase para aligerar su carga. Le di el número de mi asesor académico de primer año que me había ayudado a navegar el sistema. ¿Y mamá y papá?, preguntó mientras nos íbamos. ¿Debería decirles lo mal que están las cosas? ¿Crees que ayudarían? Ella lo consideró. Probablemente no. Probablemente solo dirían que estoy siendo demasiado sensible o que no me estoy esforzando lo suficiente. Entonces tienes tu respuesta. Algo cambió entre nosotras después de eso. Empezamos a reunirnos para tomar café semanalmente. La ayudé con la gestión del tiempo y las estrategias de estudio. Poco a poco, mejoró sus notas. No hablamos mucho sobre nuestros padres o el pasado, lo cual me pareció bien. El semestre de primavera trajo nuevos desafíos y oportunidades. Había estado asumiendo proyectos cada vez más complejos en el trabajo, y Graciela comenzó a llevarme a las reuniones con los clientes como participante de pleno derecho en lugar de solo como observadora. Aprendí a leer una sala, a presentar ideas con confianza, a manejar las críticas sin tomármelas como algo personal. Un cliente particularmente difícil, un promotor inmobiliario llamado Ricardo Beltrán, odió cada concepto que presenté durante 3 semanas seguidas. Graciela me vio luchar por mantener la profesionalidad mientras él descartaba mi trabajo con un desprecio apenas disimulado. ¿Por qué odia todo?, le pregunté después de otra reunión brutal. No odia tu trabajo. Odia que seas joven y talentosa, y eso lo intimida. Sigue presionando. Haz que vea lo que yo veo. La semana siguiente, llegué preparada con una presentación que anticipaba cada objeción que él había planteado y las abordaba de forma preventiva. Le expliqué la investigación de mercado, el análisis de la competencia y el retorno de la inversión proyectado con tanto detalle que no pudo encontrar nada que criticar. Bien, dijo finalmente. Avancemos con esto. Después de que se fue, Graciela y yo chocamos los 5 en la sala de conferencias. Así es como se maneja a los clientes difíciles. Simplemente superaste su mala actitud con trabajo. La victoria se sintió increíble, pero también me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado en menos de un año. La chica que se había ido de casa apenas capaz de defenderse a sí misma se había convertido en alguien que podía mantenerse firme en entornos profesionales contra hombres que le doblaban la edad. Hacia abril, mi asesora de becas me llamó para una reunión. Supuse que era una revisión de rutina hasta que me senté y vi la expresión en su rostro.
Sofía, quería informarte que has sido seleccionada para la beca presidencial para el próximo año. Es una beca completa más un estipendio para gastos de manutención. La miré fijamente. ¿Qué? Tu promedio, tu portafolio de trabajo, tus cartas de recomendación de los profesores y de tu empleador. Todo fue excepcional. Eres una de los 5 estudiantes elegidos de toda la universidad. El estipendio era de $12,000 por el año. Combinado con mi salario de Moreno y Asociados, sería financieramente estable por primera vez en mi vida. No más ansiedad por pagar el alquiler. No más elegir entre comprar libros de texto o comer adecuadamente. Gracias, dije, con la voz ahogada por la emoción. Muchas gracias. Ella sonrió cálidamente. Te lo has ganado, Sofía. Cada parte de ello. Llamé a Marco inmediatamente después de salir de su oficina. Contestó al segundo timbre. Conseguí la beca presidencial, solté. ¿Qué? Eso es increíble. Voy a buscarte. Vamos a celebrar. Me llevó a cenar al restaurante italiano al que había querido ir para mi 18º cumpleaños. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Por la chica que se salvó a sí misma, dijo Marco, levantando su copa de sidra espumosa. Por no rendirse, respondí. Chocamos las copas y sentí que algo se asentaba dentro de mí. Iba a estar bien. Mejor que bien. Iba a prosperar. La noticia de la beca de alguna manera llegó a mis padres. No sé quién se lo dijo. Quizás Andrea. Quizás alguna otra conexión mutua de la secundaria. A principios de mayo, mi madre llamó desde un número que no reconocí. Sofía, nos enteramos de tu beca. Es una noticia maravillosa. Su voz era forzada, artificial. Podía oír el esfuerzo que le costaba sonar complacida. Gracias, dije con cautela. Nos encantaría invitarte a celebrar. Una cena familiar, como solíamos hacer. Como solíamos hacer. La reescritura de la historia era impresionante. Nunca habíamos hecho cenas familiares para celebrar mis logros. Esas siempre habían estado reservadas para los logros de Vale, reales o imaginarios. No creo que sea una buena idea. Sofía, por favor. Ha pasado casi un año. ¿No crees que es hora de que superemos esto? ¿Superar qué, exactamente? No te has disculpado. No has reconocido lo que hiciste mal. Solo quieres fingir que no pasó nada. Estábamos haciendo lo mejor que podíamos como padres. Tomamos decisiones que pensamos que eran correctas en ese momento. ¿No puedes darnos crédito por intentarlo? No dije simplemente. No puedo, porque intentarlo habría significado escuchar cuando te dije cómo me afectaban tus decisiones. Intentarlo habría significado tratar a tus 2 hijas con la misma consideración. No lo intentaste. Elegiste. Se quedó en silencio por un largo momento. Tu hermana te extraña. Entonces puede llamarme ella misma. Adiós, mamá. Colgué y bloqueé ese número también. 2 días después, Valeria llamó, pero su llamada no fue lo que esperaba. Lloraba tan fuerte que apenas podía entenderla. Vale, ¿qué pasa? La regué, Sophie. La regué muy mal. ¿Qué pasó? Me arrestaron anoche. Conducir bajo la influencia. No me lastimé y nadie más resultó herido, pero soplé un 12 y 9 y me llevaron a la cárcel y mamá y papá tuvieron que venir a buscarme y están tan decepcionados y no sé qué hacer. Mi estómago se revolvió. ¿Estás bien? Estoy bien. Asustada, pero bien. La cita en la corte es en 3 semanas. Mamá y papá dicen que todo esto es porque he estado bajo demasiado estrés por la escuela. Como si no fuera mi culpa. Pero, Sophie, si es mi culpa. Yo elegí beber. Yo elegí conducir. Podría haber matado a alguien. Esto era diferente. No estaba poniendo excusas ni desviando la culpa. Esto era responsabilidad real. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. No lo sé. Solo necesitaba escuchar tu voz. Mamá y papá están tratando de contratar a un abogado caro para que esto desaparezca.
Y sigo pensando en cómo tuviste que resolver todo por tu cuenta, sin ayuda. Y aquí estoy yo, todavía dejando que ellos arreglen mis problemas. Vale, deberías tener un abogado. Esto es serio. Lo sé, pero no quiero que lo hagan desaparecer. Quiero enfrentar las consecuencias. Quiero aprender de esto en lugar de que lo barran debajo de la alfombra como todo lo demás. Hablamos durante más de una hora. La ayudé a pensar en lo que realmente significaba asumir la responsabilidad, cómo abordar la situación con madurez. Al final de la llamada, sonaba más estable. ¿Puedo verte pronto?, preguntó. ¿En persona? Sí. ¿Café este fin de semana? Por favor. Cuando nos encontramos ese sábado, Valeria se veía diferente, más seria, más centrada. Me dijo que había insistido en aceptar un acuerdo de culpabilidad a pesar de las objeciones de sus padres, aceptando servicio comunitario y clases obligatorias de educación sobre el alcohol. Mamá y papá están furiosos conmigo. Creen que estoy arruinando mi futuro por no luchar contra los cargos. Pero, ¿sabes qué? Arruinaría mi futuro si no aprendiera de esto. Estoy orgullosa de ti, dije, y lo decía en serio. ¿De verdad? Sí. Lo que estás haciendo requiere verdadero coraje. Es más fácil dejar que alguien más arregle tus problemas. Estoy empezando a entender por qué te fuiste. No del todo, pero más que antes. Estoy empezando a ver cómo me debilitaron al no dejarme luchar nunca. Hablamos de sus clases, del trabajo voluntario que había comenzado en un centro de crisis, de cómo estaba tratando de reconstruir su vida en sus propios términos. Estaba cambiando genuinamente, y ver cómo sucedía era como ver a alguien despertar de un largo sueño. Luego llegó junio y todo explotó. Estaba en mi apartamento cuando sonó mi teléfono. Mi madre. Casi no respondo, pero la curiosidad ganó. Sofía, tenemos que hablar de tu hermana. Hola a ti también, mamá. Ella ignoró eso. Valeria nos dijo que se ha estado reuniendo contigo regularmente. Dijo que la has estado ayudando con la escuela. Ella pidió ayuda. Yo se la di. Bueno, ha estado diciendo algunas cosas muy preocupantes últimamente. Nos dijo a tu padre y a mí que siente que la sobreprotegimos y que desearía haber sido criada más como tú. Casi me reí. ¿Y eso te preocupa por qué? Porque le estás metiendo ideas en la cabeza, Sofía. Le estás haciendo pensar que nuestra forma de criar fue de alguna manera incorrecta, y eso es completamente inapropiado. No le he hecho pensar nada. Llegó a sus propias conclusiones basándose en sus experiencias. Estaba bien hasta que empezó a pasar tiempo contigo de nuevo. La estás envenenando contra nosotros porque todavía estás resentida por la situación de tu cumpleaños. La risa finalmente se me escapó. ¿La situación de mi cumpleaños? ¿Así es como lo llamamos? Estás tergiversando las cosas. Estábamos tratando de ser justos con nuestras dos hijas. No, estaban complaciendo a una hija a expensas de la otra. Hay una diferencia. ¿Cómo te atreves? Voy a detenerte ahí mismo, interrumpí. No voy a hacer esto. Ayudé a Vale porque pidió ayuda, no porque tenga alguna venganza contra ustedes. Si ella está cuestionando su crianza, tal vez eso es algo que deberían examinar en lugar de culparme a mí. Siempre has sido una ingrata. Y ustedes siempre han sido ciegos a su propio favoritismo. Adiós. Colgué. Una hora después, Valeria llamó. Mamá y papá están enloqueciendo, dijo. Están diciendo que estás tratando de ponerme en su contra. ¿Se equivocan? Ya no lo sé, sonaba agotada. Quieren tener una cena familiar. Todos nosotros. Quieren aclarar las cosas y seguir adelante. Cada instinto que tenía gritaba, no. No estoy interesada. Por favor, Sophie. Te necesito allí. No creo que pueda enfrentarlo sola, y tengo cosas que necesito decir. Vale, no creo que esto sea una buena idea. Voy a decirles cómo me siento de cualquier manera, pero sería más fácil contigo allí. Por favor. En contra de mi buen juicio, acepté. La cena fue en un restaurante de lujo en el centro. Llegué 15 minutos tarde a propósito, y ya estaban sentados. Mis padres se veían mayores de lo que recordaba.
El pelo de mi padre se había vuelto más gris. Mi madre tenía nuevas líneas alrededor de la boca. Valeria parecía aterrorizada. Sofía, gracias por venir, dijo mi padre con rigidez mientras me sentaba. Vayamos al grano, respondí. ¿De qué se trata esto? Mi madre juntó las manos sobre la mesa. Estamos aquí porque nuestra familia ha estado fracturada durante más de un año, y es hora de sanar. Estamos dispuestos a superar tu berrinche de cumpleaños si estás dispuesta a disculparte y reconocer tu parte en esta ruptura. La miré fijamente. ¿Mi parte? Te fuiste sin darnos la oportunidad de explicar nuestra posición. Cortaste el contacto. Te negaste a volver a casa para las fiestas. Esas fueron decisiones que tomaste. Después de que eligieron priorizar los sentimientos de Vale sobre toda mi existencia. Estábamos tratando de ser sensibles a las necesidades de tu hermana. Al prohibirme celebrar que me convertía en adulta. Valeria habló, con la voz temblorosa. Dejen de hablar de mí como si no estuviera aquí. Todos se giraron para mirarla. Yo soy la razón por la que esta cena está sucediendo, continuó. Porque tengo cosas que necesito decirles a todos ustedes. Mi madre se acercó para darle una palmadita en la mano. Cariño, no es necesario. Sí, lo es. Valeria retiró la mano. Necesito decir que Sophie tenía razón en todo. Ustedes sí me favorecieron. Sí me sobreprotegieron. La hicieron sentir invisible para que yo pudiera sentirme especial. Y eso estuvo mal. El rostro de mi padre se oscureció. Valeria, tu hermana está tergiversando. No, no lo está. Ya tengo 18, casi 19. Tengo la edad suficiente para ver lo que pasó. Cada vez que Sophie lograba algo, ustedes lo minimizaban. Cada vez que yo fracasaba en algo, ponían excusas. Me organizaron una segunda fiesta de 16 porque me sentía insegura, pero no dejaron que Sophie tuviera una simple cena para su 18º cumpleaños. ¿Cómo es eso justo? Estabas pasando por un momento difícil, dijo mi madre a la defensiva. Estaba siendo una mocosa, la voz de Vale se elevó. Y ustedes lo permitieron en lugar de criarme. ¿Saben lo poco preparada que estaba para la universidad? ¿Para la vida real? Casi repruebo mi primer año porque no tenía idea de cómo funcionar sin que ustedes resolvieran todos mis problemas. Te estábamos protegiendo, insistió mi padre. ¿De qué? ¿De la realidad? ¿De crecer? Mientras tanto, Sophie aprendió a sobrevivir de verdad porque no le dieron otra opción. Valeria se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Lo siento. Lo siento mucho, mucho, por ser parte de la razón por la que tuviste que irte, por ser consentida y egocéntrica y no defenderte cuando debería haberlo hecho. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Gracias. Mi madre nos miró, su expresión se transformó en algo feo. No puedo creer que esté escuchando esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Valeria, las oportunidades que te hemos dado, los sacrificios que hemos hecho. ¿Te refieres a las oportunidades y sacrificios que le diste a ella mientras a mí no me dabas nada?, pregunté en voz baja. Te las has arreglado perfectamente bien por tu cuenta, ¿no es así?, espetó mi madre. Tienes tu trabajo elegante y tu apartamento y tu vida perfecta. Quizás sabíamos que eras lo suficientemente fuerte como para manejar las cosas sin nuestro apoyo. Eso no es criar, dije. Eso es abandono con pasos extra. ¿Cómo te atreves? Ella tiene razón, interrumpió Valeria. Eso es exactamente lo que fue. Abandonaron a Sophie emocionalmente mucho antes de que se fuera físicamente. Y ahora están enojados porque tuvo éxito de todos modos, y yo finalmente los estoy viendo con claridad. Mi padre se levantó bruscamente. No tengo que sentarme aquí a escuchar esta falta de respeto. Entonces vete, dije simplemente. Todos somos adultos aquí. Puedes irte cuando quieras. Me miró fijamente, claramente esperando que me retractara. Cuando no lo hice, arrojó su servilleta sobre la mesa y se fue. Mi madre dudó, mirando entre Valeria y yo. Estás cometiendo un error, le dijo a Valeria. Ponerte de su lado solo te perjudicará a la larga. El único error que cometí fue tardar tanto en ver la verdad, respondió Valeria. Mi madre agarró su bolso y siguió a mi padre.
Valeria y yo nos quedamos en silencio por un momento. Bueno, dijo finalmente. Salió tan bien como esperaba. ¿Estás bien? No, pero lo estaré. Se secó los ojos. Gracias por venir. Sé que no querías. Me alegro de haberlo hecho. Pedimos la cena, solo nosotras dos, y hablamos de todo excepto de nuestros padres. Me habló de un chico con el que estaba saliendo, de cambiar su especialidad a psicología, del trabajo voluntario que había comenzado en un centro de crisis para adolescentes. Le conté sobre mi ascenso, sobre que Marco me propuso matrimonio la semana pasada, sobre la posibilidad de empezar mi propia firma de diseño después de graduarme. ¿Te vas a casar? Parecía genuinamente feliz por mí. Eventualmente. Estamos pensando en un compromiso largo. ¿Invitarás a mamá y a papá? Lo consideré. Probablemente no. Han dejado claro lo que piensan de mis decisiones. Justo. Alrededor de las 10, salimos del restaurante y nos quedamos afuera en el cálido aire de la noche. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Valeria. No lo sé. Lo resolveremos sobre la marcha, supongo. ¿Podemos seguir viéndonos para tomar café? Me gustaría. Me abrazó, y yo la abracé de vuelta, y algo que había estado roto durante mucho tiempo sentí que tal vez estaba empezando a sanar. 3 meses después, recibí un mensaje de texto de mi madre. Solo una línea: tu padre y yo queremos hablar. Se lo mostré a Marco, que estaba preparando la cena en nuestro nuevo apartamento. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Nada, dije, borrando el mensaje. No quiero hacer absolutamente nada. Bien. En su lugar, le envié un mensaje a Valeria. ¿Café mañana? Respondió de inmediato: ya estoy allí en espíritu. Mi 19º cumpleaños había sido todo lo que mi 18º debería haber sido. Mi 20º fue aún mejor. Marco, Valeria, Camila y mis amigos del colectivo de diseño alquilaron un pequeño local y me hicieron una fiesta que se sintió como estar rodeada de personas que realmente me veían. Graciela hizo un brindis sobre lo orgullosa que estaba de todo lo que había logrado. Marco me besó bajo guirnaldas de luces. Valeria me abrazó y susurró: «Feliz cumpleaños, hermana». Más tarde, sentada en el balcón de nuestro apartamento con Marco, viendo las luces de la ciudad, pensé en la chica que había sido 2 años antes. La que había hecho las maletas y se había ido sin red de seguridad, sin plan B, solo con determinación y despecho. ¿Estás bien?, preguntó Marco, acercándome más. Sí, dije, y lo decía en serio. Realmente lo estoy. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi madre. Estamos dispuestos a reconciliarnos si estás lista para ser madura sobre esta situación. Casi me reí de la forma en que lo expresó. En su lugar, bloqueé el número y apagué el teléfono. Algunas familias son en las que naces, otras las construyes tú mismo. Yo construí una buena, y eso lo fue todo.